Bienvenidos a un episodio más de Reacciones. Nos encontramos en el episodio número 7 titulado El problema del mal. Invitamos a todos nuestros líderes a que puedan acompañarnos todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de las plataformas oficiales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Y como es habitual, por supuesto, también vamos a recordarles memorizar el pasaje para esta semana, que en esta ocasión se encuentra en Apocalipsis 21:4 y dice de la siguiente manera: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y es grato para mí presentar a quien está conmigo en este episodio, Pastor Roberto, bienvenido. ¿Qué tal, Pastor Carlitos? Una vez más aquí en Reacciones, listos para esta jornada de aprendizaje. Y vamos a estar reaccionando, vamos a estar reflexionando en la pregunta clave que es: ¿cómo justificar la bondad de Dios en un mundo malvado? Pastor Carlitos, desafiante. ¿Cómo podemos seguir diciendo que Dios es bueno aún cuando vemos tanta maldad y tanto pecado en el entorno que nos rodea? Bueno, esa va a ser la pregunta en la cual nosotros vamos a estar girando en esta estructura de la guía de estudio que te proponemos para ti como líder de grupo pequeño. Queremos que seas consciente de las 3 secciones de nuestra estructura, las cuales son cuestiones sobre el problema del mal, número 1. La número 2 es explicaciones limitadas. Para cerrar entonces con la tercera sección, abordar el problema con esperanza. No te despegues de tu televisión, de tu dispositivo. Si nos estás escuchando a través de la radio en Spotify, mantente con nosotros conectados porque vamos a disfrutar de este espacio de estudio. Comenzamos. En la primera parte de nuestra estructura encontramos cuestiones sobre el problema del mal. Y hay una pregunta que podemos presentar muchos de nosotros. Si Dios es amor, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Probablemente ante circunstancias difíciles que enfrentamos como la enfermedad, financieras o morales que nos rodean, podemos cuestionar el por qué, si Dios es amor, existen. Justamente esto es parte de lo que vamos a analizar en esta primera parte de la estructura, Pastor Roberto. Y yo creo que es importante el comentar esta duda que puede ser genuina. De pronto la humanidad y nosotros nos preguntamos, hablamos de un Dios que es bueno, bondadoso, entonces ¿por qué permite que existe? ¿Por qué permite que se muera un bebé recién nacido? Bueno, hay cosas que nosotros no podemos comprender efectivamente. Y esa falta de conocimiento es la que nos lleva a preguntarnos: ¿hasta cuándo, Señor? Vivimos en un entorno donde hay maldad por todas partes, donde da la impresión de que la gente que hace el mal prospera, le va bien, crece en diferentes sentidos. Y la Biblia, por ejemplo, también ahí en textos que analizamos durante el estudio de esta semana, Job 30:26, Jeremías 12:1, 13:22, Malaquías 2:17, Salmos 10:1, nos dan la idea de que el ser humano siempre está esperando el bien, que te vaya bien. Sin embargo, hay un clamor: ¿hasta cuándo va a permanecer la maldad? Y a Jesús le tocó experimentar la maldad de primera mano, Pastor Carlitos. Sin duda alguna, Pastor Roberto, es una expresión que vemos aquí de cierta manera normal ante la maldad, ante la existencia de la misma, pero vemos ahora a Jesús, Pastor Roberto, que también experimentó esta situación en la expresión que él usó en Mateo 27:46, cuando él clamó y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El clamor de Dios nos lleva a ver la existencia del mal como un problema que nos desconecta de Dios, como un problema que puede causar la muerte. Hay textos que nos dicen: la paga del pecado es la muerte, el pecado es el mal, y la única solución fue que Cristo muriera en la cruz. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, Él soportó, Pastor Roberto, justamente las consecuencias del mal.
Es decir, Él llevó sobre sus hombros todo ese mal que nosotros habíamos cometido. Por eso esta expresión humana de sentirse desamparado no era por lo que había hecho, era el resultado del mal, Claro. el efecto que produce. Y se adueñó también de ese mismo sentir hasta cuándo, Sí. Señor, ¿no? El mismo Salvador atravesó ese valle sombrío. Y bueno, gracias a Él, gracias a su sacrificio, hay esperanza. Sí, es correcto. Vamos entonces a la segunda sección de esta estructura que estamos analizando. Les invitamos para que nos envíen sus saludos. Déjennos allí en la caja de comentarios. Queremos decirles sus pedidos de oración. Los estamos considerando en diferentes espacios en donde nos reunimos y tenemos ese momento para hablar con Dios. Queremos saber si usted tiene alguna necesidad de manera puntual. Hemos estado orando por nuestro hermano Orlando de la Iglesia Central del Distrito de Juárez 1. Así que le mandamos un abrazo, querido Orlando, si nos estás viendo. Él es una persona muy activa en la iglesia, así que oramos para que el Señor siga ayudándote en el proceso de recuperación. Y también la pregunta, ¿verdad? Que podamos reaccionar juntos. ¿Cómo justificar la bondad de Dios en un mundo malvado? Pastor Carlitos, hay que ir preparando nuestros emojis. Supuesto. Claro que sí. Vamos entonces a la sección número 2, explicaciones limitadas. Por más que intentemos, por más que busquemos cómo explicar esta situación de que si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Todo lo que podamos decir no alcanza a explicar, ¿no es cierto? Sin duda, Pastor Roberto, nuestra comprensión es limitada. Por eso justamente hay el concepto de las explicaciones limitadas. ¿Por qué? No porque no las haya, pero nuestra comprensión no llega a esa percepción total. Sin embargo, podemos ver evidencias de un personaje de la Biblia, de Job, que ya lo mencionaste tú, cómo él de cierta forma buscaba confrontar a Dios, encontrar respuesta a sus preguntas, encontrar una respuesta, y muchas veces es lo mismo que vivimos nosotros. Ahora, estamos estudiando una lección que nos habla de la justicia y el amor de Dios. Y eso mismo nos permite ver que Dios es justicia y amor, pero siempre Él actúa con misericordia. Ahora, a veces vemos justamente la cuestión de Job, cómo busca él querer entenderlo en la totalidad. No fue suficiente su intento, su esfuerzo. Simplemente nos basta con ver a un Dios misericordioso, que cuando Él va a perdonar, perdona, pero que también cuando actúa y ejecuta su justicia, también lo hace, pero a diferencia de nosotros, la hace con amor. Claro, y con equilibrio, como hemos estudiado en episodios anteriores. Cabe mencionar también que Dios es el único que posee todas las respuestas. Sí. En el caso puntual de Job, vemos a un hombre que ha estado sufriendo, de la nada pierde sus posesiones, su familia, lo pierde todo, su salud. Y como no puede ver lo que ocurre, en realidad lo que estaba sucediendo era que el enemigo, el diablo, lo estaba atacando. Así es. Dios lo había permitido, pero era el diablo el que lo estaba atacando. Sí, sí. Y entonces las personas de su tiempo a Job le decían, algo has de haber hecho tú, por eso te está pasando. La gente empieza a buscar explicaciones. Sí, te interrumpo, Pastor Roberto, y algo que tú mencionaste. Muchas veces la confusión de la comprensión acerca del mal no es en cierta forma porque no tengamos la capacidad de hacerlo en nuestra limitada mente, sino porque también es el esfuerzo de Satanás de acechar contra nosotros. En el caso de Job era el diablo mismo quien estaba acechando contra él. Sí. Y contra nosotros muchas veces es el mismo diablo. Claro. Y en el esfuerzo que él hace confunde nuestro pensamiento. Y estamos hablando justamente de las emociones. Sí, y cómo esas mismas emociones nos llevan a sentir es que Dios no es justo, es que yo no me lo merezco. Porque a mí, las preguntas de siempre que hacemos. Pero queda retratado entonces allí en este testimonio que Job no alcanza a ver lo que está ocurriendo detrás del telón. Voy a dar aquí un spoiler de algunos episodios más adelante, un conflicto cósmico, ¿no? Entonces Job no puede ver eso y lo que hace es suponer
Exacto. Y él supone que Dios lo está castigando, supone que Dios tiene algún problema con él y entonces lo confronta y Dios le dice, ¿por qué hablas tanto cuando sabes tan poco, no? Ujú. Es la noción que queda allí en el idioma original en la expresión de que Dios le responde al mismo Job. Pero también es importante entender que el hecho de que Dios tenga el cuadro completo nos debe de dar tranquilidad. Aunque tú y yo ignoramos muchas cosas, Dios conoce todo. Amén, amén. Y sin duda alguna la respuesta de Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, al final Job simplemente concluyó, bueno, yo estoy aquí haciendo un esfuerzo, martirizándome, intentando. Son cosas maravillosas las que Dios tiene para mí. Y yo creo que deberíamos de reflexionar en la misma postura de Job, que aunque sí hay cosas que nos lastiman, que a veces podemos cuestionar, pero al final de eso, el amor de Dios siempre sigue siendo expresado en nuestro favor. El amor de Dios prevalece por sobre todo lo demás. Y hay una recomendación aquí, hay un buen consejo, Carlitos, que tiene que ver con que Dios debe tener buenos motivos para hacer lo que hace. Sin duda. Aunque yo no entienda, aunque yo no comprenda, si Dios está haciendo algo, debe tener un buen motivo para estar haciéndolo. Dios sabe lo que Y es. confiar en eso. Amén. No queda más, ¿no? Amén. Pastor Carlito, siempre tenemos algunos amigos que nos acompañan y nos saludan allí. Siempre es grato interactuar con ustedes, queridos amigos y amigas de Reacciones. Reacciones es para ustedes, para los líderes de grupos pequeños, para que tengan un recurso adicional en su espacio de estudio allá en el grupo. Así que, Pastor Carlito, siempre nos gusta que nos digan de dónde se conectan, de Claro dónde que nos sí. envían saludos, ¿no es cierto? Sí, sin duda alguna pueden por ahí dejar su comentario y decirnos desde dónde, desde qué iglesia, desde qué distrito y por supuesto para que también consideremos un saludo especial para ustedes. Y vamos a continuar, queridos líderes, Pastor Roberto, con la tercera parte de esta estructura que se titula Abordar el problema con esperanza. Y esto nos lleva a un asunto que nosotros en algún momento hemos dialogado, que no es que justifique, pero de cierta manera nos permite ver el panorama, y este término es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Bueno, es la libertad que el ser humano tiene de elegir su propio camino, sus propias decisiones. Es decir, no estamos programados para solamente hacer lo bueno, sino que tenemos la facultad, la libertad que Dios nos ha dado de elegir nosotros hacia qué dirección ir. Y esto podría ayudar a ver el panorama, Pastor Roberto, de que hay muchas cosas en la vida que son consecuencia de las decisiones de los seres humanos. Claro, y tiene que ver también con ese componente que nos hace humanos. Sin el libre albedrío seríamos máquinas robotizadas, cualquier otra cosa menos seres humanos. Sí. Lo que te hace un ser humano a ti, que nos ves, que nos escuchas, es que tienes la libertad de elegir. Y la libertad de elegir amar a Dios o de no amarlo, porque son esas dos alternativas. El hecho de que tenemos esa libertad habla muy bien de Dios, sobre todo en el sentido de que, fíjate que de pronto me encontré, se me vino a la mente esto rápido, platicando con una persona por allá en la calle que no es, pues no es religiosa, no es cristiana, no tiene una fe, y me decía que el mal tiene que existir para que exista el bien. Es decir, para que yo sepa que en realidad hay algo bueno, tengo que saber que hay algo malo. Pero puede ser un poquito confuso esto, ¿no? Sin embargo, la idea bíblica no es que tiene que existir el mal. Lo único que tiene que existir es la posibilidad real del mal. A ver, ¿cómo vamos a explicar esto con piedritas? Hace algunos años, Pastor Carlitos, en un distrito en el que yo estaba pastoreando, un distrito de iglesias, de varias iglesias, me encontré a una hermana que ella tenía muchos deseos de aprender de la Biblia y estudiaba mucho. Y en alguna ocasión yo hablé de esto, que en el cielo va a ser todo felicidad y sin embargo
va a existir la posibilidad del mal. Y ella decía, no, eso no es posible. Por eso ya vamos a estar en el cielo. Bueno, no estoy diciendo que vaya a existir el mal, sino que ahí está abierta la posibilidad. Es decir, tiene que existir el riesgo de que alguien pueda hacer lo malo para que el libre albedrío sea real. Sí, y es que es algo justamente que vemos ejemplificado en la historia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios les dio las indicaciones, pero no les prohibió ni les obligó. Es más, el término dice, de todo ustedes pueden disfrutar, de todo pueden comer, solamente tienen que obedecer en esto. No es que Dios les impuso, es que es el ejercicio de su libre albedrío. Libertad. Exactamente. Y yo creo que la manera más clara que vamos a tener de darnos cuenta de que pues no vamos a incurrir en un acto de pecado estando ya en el cielo es cuando veamos las manos de Jesús. Amén. Cuando veamos sus manos lastimadas, su costado, sus pies, eso nos va a servir de recordatorio que Él pagó un precio caro por nuestra rebelión. ¿Quién va a tener ganas de hacer el mal viendo a Jesús? Sin embargo, hay que recalcar, para que el bien sea real, tiene que existir el riesgo. Dios siempre corre el riesgo con sus criaturas de que puedan incurrir en el mal, pero como tú bien has dicho, Él siempre trata de persuadirnos a través de su amor y nos da esa libertad, aún en el Edén, a Adán y Eva, ¿no? Sí, sin duda alguna, Pastor Roberto, y es aquí donde encontramos también un asunto con el que nosotros tenemos que vivir mientras estamos aquí, amor y maldad. Y esto enlaza justamente al pasaje de memoria, porque el pasaje de memoria de esta semana nos lleva a un futuro. Es un texto que se cumplirá en el futuro. Enjugará, dice Dios, toda lágrima. Es una promesa, es decir, se va a acabar el dolor, se va a terminar el mal, de erradicarlo en la humanidad. Y esto conlleva, Pastor Roberto, que mientras nosotros estemos en esta tierra, tenemos la libertad de elegir si vivir las consecuencias del mal o disfrutar del bien en nuestras vidas, con la esperanza de que tendrá un final y que esto llegará a su final cuando Cristo venga. Desde luego que esa es nuestra más grande esperanza, Amén. Que se cumpla la promesa de Dios y saber también que aún en la tierra prometida, en el cielo, después de esta vida de oscuridad, cuando estemos con el Señor, también tendremos la libertad de rebelarnos. Pero volvemos al punto, nadie lo va a hacer, porque pues vamos a ver a Jesús. Puede ser como que un poco confuso, porque alguien puede decir, bueno, pero pues si todo va a ser perfecto, ¿cómo va a existir? Sí. Sin embargo, no tendría sentido que estemos hablando de libre albedrío. Exacto, seríamos robots. Y en el jardín del Edén, Adán y Eva vivían en un entorno perfecto, ¿no? Exactamente, o sea, sí. Estamos de acuerdo en que ahí no había pecado. No. Aunque estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, no habían pecado. Exactamente. Pero tenían el riesgo, ¿no? Exactamente. Entonces, eso va a seguir, nos va a acompañar el resto de la eternidad, solo que cuando veamos la historia en el pasado vamos a decir, no conviene rebelarse a Dios, porque eso nos trae tristeza, nos trae destrucción, nos trae muerte, bueno, todo lo que el pecado trae. Hay una idea final, Pastor Carlitos, que tiene que ver con la teodicea. No sé si te percataste de este término que aparece allí en el día viernes de la guía de estudio y tiene que ver con que es un término teológico que se refiere a la vindicación de Dios respecto del mal, pero no a la justificación del mal. Aquí parece como trabalenguas, pero en un lenguaje sencillo podríamos decir que teodicea es el hecho de que el carácter de Dios va a ser vindicado, va a quedar clarificado delante de todos que Dios es bueno, bondadoso, generoso, que Él no tuvo nada que ver con que el mal existiera. Exactamente. Y entonces de esa manera, sin justificar el mal, porque si justificamos el mal, es como perdonarlo. Sí, esto nos lleva a una reflexión que a veces nos cuesta comprender, Pastor Roberto. Por ejemplo, yo puedo decir, mi papá se murió por esto y por esto otro. Yo no lo comprendo, yo solo cuestiono. Y lo que tú todo el tiempo andamos buscando explicar. Exactamente. La teodicea es confirmar, vindicar que si sucedió fue por una muestra del amor de Dios, no como una acción justificada del mal, sino como el reconocer que es
el plan perfecto de Dios. Tenemos a un Dios trabajando arduamente Amén. en nuestra salvación y en resolver este problema del pecado, el Amén. problema del mal, como hemos estudiado en este episodio. Queridos amigos, ya eligieron su emoji. Les recuerdo la pregunta por tercera ocasión. ¿Cómo justificar la bondad de Dios en un mundo malvado? Y bueno, hemos estado hablando de este tema a lo largo de este episodio. Creo que hemos llegado al momento en donde podemos reaccionar con nuestros emojis. Pastor Carlitos, yo estoy eligiendo una serie de nubecitas que da la idea como de un horizonte lejano. Y yo he elegido esto porque yo me imagino a un Dios que ya miró el final de la película. Él ya puede dar la reseña final de la historia porque ya sabe lo que va a suceder, cuándo y cómo va a suceder. Él sabe que el bien triunfa sobre el mal, que su carácter es vindicado y que vamos a vivir felices con Él para siempre. Él ya lo vio, nosotros todavía no. Por eso debemos de confiar en lo que Él ya vio. Amén. Bueno, Pastor Roberto, interesante reflexión con tu reacción. La mía es una lucecita. ¿Por qué? Ante el problema tan oscuro del mal, tenemos una luz de esperanza, que es abrir nuestros ojos a esperar eso que Dios tiene para nosotros. Y entra una palabra de 2 letras en juego, la fe, que nos lleva a ese desafío, que ante lo que nos suceda, a veces humanamente sí cuestionamos, y tal vez de manera personal, tanto tú como yo hemos tenido un momento donde miramos y nos preguntamos, ¿y por qué? Uh-huh. Y si el amor de Dios, aún sirviendo a Dios, tenemos estos momentos, Pastor Roberto. Sin duda. Pero veo la luz, la bondad de Dios en medio de la oscuridad, que aunque no lo comprenda, aunque no lo entienda, pero sé que su propósito supera mis expectativas. Tremenda alusión a la obra de nuestro Dios. Y bueno, ustedes amigos que están allí en casa, ¿cuál es el emoji que han seleccionado? Déjenlo allí en la caja de comentarios. Tenemos un equipo listo para responderles. Y también, si tienen alguna pregunta, déjennosla allí. Y con gusto vamos a tratar de responderla lo más pronto posible. Se nos ha acabado el tiempo, Pastor Carlitos. Hemos llegado a la parte final y sin duda muy bendecidos. Queremos recordarles que todos los lunes estamos en punto de las 7 por las plataformas digitales de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas. Y en Spotify también, si a usted le gusta más el formato de podcast, ahí nos pueden encontrar como Adventistas Norte de Chiapas. Queridos amigos, denle me gusta a esta publicación, compartan para que podamos llegar a muchas más personas y que esta iniciativa sea una bendición para nuestros queridos amigos y amigas que nos vayan a sintonizar. Pastor Carlitos, siempre un placer estar contigo y compartir este espacio. Claro que sí, Pastor Roberto, igualmente, Dios te bendiga. Hasta la próxima. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme